Cuando se piensa en imperios, creemos en aquellas personas que construyeron su influencia muy poderosa desde abajo y que hicieron historia. Y tal cual fue como lo hicieron Demetrius Big Mitch y Terry Lee Southwest T. Flannery, convirtiéndose en los líderes de distribución de cocaína más grandes de todo Estados Unidos durante los años 90 e inicios de los 2000. Pero sobre todo, crearon una súper influencia dentro del mundo del hip hop. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos relacionados que se me hayan hecho interesantes. Puede ser crimen, puede ser misterio, puede ser alguna historia que se me haya cruzado, fenómenos sobrenaturales, no siempre, y el favorito del podcast, conspiraciones. Se siente bien estar de regreso después de un año. Estoy sumamente feliz de regresar a hacer lo que me gusta. Uno siempre es feliz haciendo lo que ama y yo soy digno ejemplo de eso. Tenemos nueva imagen, como se pueden dar cuenta. Sí, sí, nueva imagen, yay. Esta fue diseñada por una de mis mejores amigas, Emi, @veganflavored en Instagram y en Facebook creo que también está ahí. Estoy súper feliz porque es creo de mis diseños favoritos que ha hecho Emi a lo largo de su carrera como diseñadora. Entonces lo amo, lo adoro, me encanta, soy sumamente feliz con él, pero sobre todo porque hizo a Pam, que está aquí. Pero aquí debe estar. Pam es la portada y eso me hace aún más feliz. También, si ustedes están viendo el video desde YouTube, que por cierto les agradezco que se suscriban y estén viéndolo y gracias y por estarse suscribiendo mientras estuve en mi break. Está diferente. Se ven distintas las cosas. Y es sí, porque le quise agregar y quise hacer mejores arreglos. Pero, aparte de que regreso, aparte de que hay nueva imagen, el cuarto está distinto, pues traigo nuevos temas, traigo nuevas ideas, entre ellas menciones, algunas veces, de organizaciones no gubernamentales que estén relacionadas con los temas de los que esté platicando, además de que pues hay que ver más allá de lo que estemos haciendo y podernos informar un poquito más. Y hablando de temas, el tema del mes, iniciando ahora sí nuestra tercera temporada, son crímenes relacionados con la música. Yo amo la música, toda mi vida he estado rodeada de música y los crímenes relacionados con la música creo que se han vuelto una parte sumamente importante de mi carrera, de por qué quise empezar a dedicarme a hablar de las cosas de las que hablo. Entonces eso me hace muy feliz y es un tema que está lleno de cosas de las que tenemos que platicar. Pero en fin, les agradezco muchísimo el que me estén escuchando. Gracias por suscribirse. Gracias por los mensajes así de que ¿cuándo vas a hacer este tema? O muchas gracias por hacer este tema. Estuvo bien este episodio. Me motiva demasiado y creo que esa es una de las razones por las cuales estoy regresando a hacer lo que adoro hacer. De alguien más, mil gracias. Suscribirse, sus comentarios, sus... ya pueden calificar como el podcast en Spotify, por ejemplo, y eso me hace muy feliz. Así que gracias. Thank you. Jamás voy a dejar de estar tan agradecida por darme la oportunidad de una hora de sus días para escucharme. Thank you. Pero ahora sí, comencemos platicando de dos personas que se volvieron una influencia enorme en Estados Unidos durante los 90s y los 2000s y probablemente convivieron con alguno de sus raperos favoritos. No lo sé, tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe?
pero lo más probable es que rapero que ustedes piensen, rapero que tal vez estuvo relacionado con estas dos personas, Big Meech y Southwesty Flannery. Antes de comenzar a hablar de ellos, quiero decir que todo lo que vaya a comentar es con propósitos educativos, no se hace con alguna mala intención, no se hace con alguna razón de hacer ver mal a nadie, simplemente estoy compilando todo lo que encontré alrededor del internet para podérselos contar a ustedes. Esto se hace con toda la mejor intención y no quiero faltar al respeto a las personas involucradas y mucho menos a la familia de los hermanos Flannery. Todo está disponible tanto en la biblioteca pública del FBI como en el libro que fue la mayor como fuente que utilicé, BMF, The Rise and the Fall of Big Meech and the Black Mafia Family, de Mara Shelhoub. Es todo lo que voy a decir, con propósitos educativos. Número 2, se hace muchísima mención de consumo y producción de sustancias nocivas, o sea, drogas. Yo les digo, no hagan eso, pero no se promueve que hagan esas cosas en este podcast. Solo quiero dejar eso muy en claro. Pero de alguien más, ahora sí, comencemos. Hay que platicar y contextualizar en este caso que antes de que Terry y Meech se convirtieran en narcotraficantes, eran dos chicos que vivían en una de las zonas más marginadas de la ciudad de Detroit, en Michigan. Pero vamos más para atrás, y eso empieza con la historia de Charles y Lucille Flannery, quienes se conocieron en la preparatoria y se terminaron casando en 1967. Un poquito de historia acerca de ambos. Charles era un hombre que nació y vivió pobre la mayor parte de su vida, pero era aficionado de la música, y Lucille, por otro lado, también vivió en cuestiones muy difíciles, pero era una mujer ampliamente dedicada a servir a su religión, que es la cristiana. Nada de malo con ello, solo es contextualizar para que entendamos un poquito de dónde vienen los hermanos Terry y Big Meech. Charles y Lucille tuvieron a su primer hijo, Demetrius Edward Flannery, el 21 de junio de 1968. Y fue ahí cuando Charles se quedó con tan solo dos opciones. O se quedaba en Cleveland, Ohio, siendo un trabajador de construcción, o arriesgaba todo lo que tenía para ver si podía llegar a tener suerte en la industria de la música y encontraba mejor calidad de vida tanto para él como para su esposa y su hijo. La familia Flannery fue así como decidió mudarse a Detroit, cuando Charles y Lucille tenían tan solo 21 años. Y ahora sí, contexto acerca de la ciudad de Detroit en ese entonces. Era una de las ciudades más importantes dentro de la industria de la música, especialmente para las personas y artistas negros, porque estaba la existencia de una de las disqueras más importantes de ese entonces, que también estaba llena de crimen, involucrada con la mafia, y si nos ponemos a platicar de esa disquera, le vamos a sacar con la que le pisen. Pero es Motown Records, que en ese entonces tenía artistas como Stevie Wonder, tenía a The Supremes, que si platicamos de The Supremes, también vamos a sacarles algunas cosas no muy agradables que le sucedió a una de las cantantes, pero también ahí estaba Marvin Gaye. Y aunque la industria de la música estaba en ascenso, la economía de Detroit no tanto. Detroit se había quedado como una ciudad con pocas oportunidades de trabajo, impuestos por los cielos y muchísimo crimen. Después de los eventos que había traído el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y también la segregación racial. Las familias blancas habían decidido escapar de la ciudad después de que las personas negras estaban llegando aquí y decían que eran una amenaza. Eran malos para ellos y por eso decidieron escapar a los suburbios, porque aparentemente las personas negras los asustaban. No entiendo. Y que no eran privilegiados suficientes para estar viviendo en una ciudad como Detroit. No entiendo. No entiendo cómo decían esas cosas, pero bueno. Desafortunadamente por este pensamiento que tenían las familias blancas, familias como los Flannery se quedaron viviendo en una de las zonas más marginadas y más oprimidas de todo Detroit, posiblemente de todo Michigan, y esto era al suroeste de la ciudad, en los suburbios de Ecorse y River. La carrera de Charles entonces tuvo que quedar en pausa porque en 1970 nació su segundo hijo, Terry Lee Flannery,
y en 1974 su tercera hija, Nicole. Charles encontró empleo como herrero, como personal de mantenimiento en hospitales, como carpintero, lo que ustedes se puedan imaginar para poder así solventar los gastos de su familia, pero también se dedicaba a practicar guitarra en su tiempo libre y así le pudo enseñar a su primer hijo, Demetrius, acerca de esto. Y él había seguido los pasos de esto del amor por la música, el quererse dedicar 100% a hacer música, y pues era algo que estaba creciendo en él. Charles hizo todo lo que pudo para poder mantener a su familia, pero la pobreza era inmesurable, era increíble y la situación de Detroit tampoco estaba como que mejorando bastante. Hubo puntos en donde Demetrius, Terry y Nicole no tenían ni siquiera que vestir, no tenían que calzar, no tenían servicios básicos como agua, luz, gas, y al momento en el que estos servicios se cortaban de la casa, Charles, de una manera meticulosa y a escondidas, tenía que arreglar todos estos servicios de su casa porque si no, pues no podía pagarlo y pues las autoridades no podían restablecerlo. Esto hizo que tanto Demetrius como Terry quisieran más. Quisieran como algo que pudiera solventar esas necesidades que ellos tenían y trabajaban en un McDonald's, pero hay que admitirlo, el salario mínimo no era suficiente para cubrir las necesidades de una familia de 5. Y fue así como en 1982, a la corta edad de 14 años, Demetrius vio que la situación no estaba mejorando en su casa. Y así ideó un plan para no tener que preocuparse de si en algún momento tendría en dónde vivir. Demetrius platicó con uno de sus amigos de la infancia, Benjamin Blank Johnson, que era un vendedor de cocaína desde que tenía 8 años solamente y era un experto de la calle. Además de que en este aspecto de que era un experto de la calle era porque literalmente la policía nunca iba a sospechar que un niño pudiera vender droga y estamos hablando de niños muy muy chicos, así que era algo que no sospecharían. Demetrius al principio nunca se había como interesado por vender o por dedicarse a esto porque tenía miedo de terminar en la cárcel, pero la desesperación fue lo que lo hizo tomar estas decisiones porque la situación en Detroit no mejoraba y su familia tampoco tenía las mejores condiciones para vivir. Fue ahí cuando le preguntó a Blank Johnson si alguien de casualidad estaba buscando expandir su mercado de venta y fue así como a los 14 años comenzó a vender. Luego pudo mantener la casa en donde estaba viviendo y pudo llevar comida para que pudieran sobrevivir. Y también inició con una nueva droga que estaba entrando al mercado, que apenas estaba introduciendo, que apenas estaba viendo de qué chicle y pega, y este fue el crack, que era mucho más fácil de hacer, era más puro que la cocaína en este caso, era más adictivo y tenía más ganancia. Fue así como Demetrius y Blank Johnson comenzaron a crear como su propio imperio de cocaína y distribución de drogas, con Terry formando parte también como nuevo integrante cuando tenía tan solo 12 años. Y esto lo hacían desde la casa de los Flannery. Y la razón por la que lo hacían desde la casa de los hermanos era porque tenían un como agujero en el closet que tenían entre su sala y su cocina. Entonces ahí tenían un closet y había un agujero y por ahí metían y sacaban toda la mercancía que tenían. Esto lo hacían porque Blank tomaba lo que en inglés se le conoce an 8 ball o un octavo, una bola 8 en español o un octavo de onza, o ya si lo queremos convertir a gramos son 3.5 gramos de cocaína y luego lo dividía en bolsas de medio gramo que valían alrededor de $30. Cuando Blank vendía todo, regresaba el dinero y se lo daba a los hermanos Flannery. Ya después se contactaron como con más niños del vecindario y pues ya se empezaron a expandir en todo el mundo de la cocaína. A los 15 años, Demetrius dejó completamente la escuela y comenzó a dedicarse a vender droga por tiempo completo y Terry hizo lo mismo, a sus 13 años. Pero a su corta edad, a diferencia de su hermano, Terry era muy inteligente, era muy calculador
y estaba comenzando a tratar esto más como una empresa. Terry tenía una gran ventaja que Dimitrius no, y por eso se convertía como más calculador y trataba esto con un poco más de seriedad, y era porque tenía dinero. Verán, Terry tiene una cara que impone seriedad. Si ustedes buscan cualquier foto que tenga Terry o que tenga Google de Terry Flannery, ustedes van a encontrar que es una cara seria y que su ojo derecho se ve distinto. Y esto es porque este rasgo se volvió distintivo después de que caminando por la calle un día una bala rozó su ojo derecho. De nuevo, no vivían en el vecindario más seguro de Detroit, por eso sucedieron estas cosas, pero al rozar esta bala su ojo derecho, los médicos intentaron de algún modo como arreglar esta situación, pero los doctores terminaron lastimando tanto sus nervios que no permitieron una reconstrucción. Obviamente Terry demandó por negligencia médica, y ganó lo suficiente como para poder ayudar tanto con gastos familiares como con su negocio. Pero por años, esto no fue algo como que hicieron una sola vez, sino fueron años que los hermanos Flannery como que solamente se encargaron de hacer crecer su imperio y nunca estuvieron bajo la sospecha de la policía. Hasta que Dimitrius fue arrestado en 1986 por posesión de marihuana y portación de un arma. Fue sentenciado solamente a 1 año de libertad condicional, no fue enviado a la cárcel, pero aquí fue cuando se dio cuenta que si volvía a suceder algo así, su imperio iba a caer, y decidió comenzar a cargar con identificaciones falsas que tenían nombres como Rico Seville de Michigan, Ronald Ivory de Georgia, Andrés Carruthers de California, de California, y Ricardo Santos de Tennessee, que fue el nombre que utilizó el momento en el que lo arrestaron cuando estaba todavía en Detroit, pero no había nada como su propio apodo, Big Mitch, que él dijo que probablemente iba a ser su stage name si en algún momento se llegaba a convertir en rapero, pero Big Mitch era lo que lo distinguía como el excelente y adecuado hombre. Y esto también es porque nunca dejó de lado su sueño de ser parte de la industria del hip hop, por lo que este nuevo apodo le quedaba bien. Le estaba tratando de abrir como un camino en el futuro como rapero. Y gracias a esto puso su ojo en la ciudad que se convertiría en la sede oficial del hip hop, Atlanta. A los 19 años, Mitch se mudó a Atlanta, donde no solamente buscaría como una carrera como rapero, sino también estaría buscando expandir su imperio, tanto en cocaína como en crack. ¿Pero por qué? ¿Por qué se quería expandir Atlanta? O sea, ¿qué tenía de importante? Aparte de que el hecho de que se convertía en la escena número 1 del hip hop y del rap. Bueno, la ruta de la cocaína se extendía por las carreteras de Atlanta. Y estas conectaban con Carolina del Norte, con Carolina del Sur, con todo Florida, que tiene una de las ciudades más importantes también de la escena, que es Miami. También estaba Texas, California, y así era como llegaban hasta la frontera mexicana, que era de donde estaban comenzando a obtener su producto. Dentro de las carreteras de Atlanta se encontraban estados como Alabama, como Tennessee, Kentucky, Missouri, lugares que nadie creería que se podría tener en este entonces, o que podría traer algún tipo de beneficio económico para la venta y distribución de cocaína o de crack, y pues era algo que los hermanos Flannery dijeron, hay que intentar. Entonces, donde había artistas de hip hop, donde había poco movimiento de producto, era donde se podía vender y donde se podía hacer de manera masiva. Era algo enorme. Y pues Big Mitch quería convertirse 100% en la industria del hip hop. Entonces aprovechó esta oportunidad que estaba teniendo en Atlanta y ya tenía cierta fama en las calles de Detroit. Entonces dijo, de aquí soy y así es como voy a comenzar a hacer lo que estoy haciendo. Terry y Blank Johnson, por su parte, se quedaron en Detroit y encontraron la manera de tener como un ingreso fijo. Y esto lo hacían desde su ciudad con el dinero que tenía guardado todavía Terry de la demanda que había ganado, y era su propio concesionario de automóviles.
y este le serviría como manera de crear transportes para todo el producto, cocaína y crack. Estaban cocinando estas personas, estos individuos, alrededor de como 2 kilos por semana. Y esto era de cocaína pura, que tenía un costo de alrededor de $100,000. Pero como la convertían en crack, pues estaban teniendo una ganancia de por lo menos el doble. Y gracias a un asociado ahí como tal de este gran proyecto que estaban creando los hermanos Flannery, Wayne Waniak Joyner, pues pudieron conseguir más. Este hombre tenía conexiones en el sur de California con personas que trabajaban directamente con los cárteles mexicanos. Y así era como Terry y Mitch estaban recibiendo el producto, que era casi el doble de lo que estaban cocinando en realidad. No se menciona con certeza quién era el encargado de venderles, pero lo que sí se menciona en el libro es que llegaban a California y que era producto colombiano que venía desde México. Entonces se transportaba de Colombia a México y de México se llevaba a California. Esta cocaína que tenía el contacto de Waniak era una importación muchísimo más grande que cualquier mercancía que estuvieran haciendo los hermanos Flannery y sus asociados, así tal cual. Y fue así como ellos comenzaron a mover hasta miles de ladrillos de cocaína al mes y pagaban alrededor de $14,000 a $16,000 por pieza. La única condición era que lo tenían que comprar puro. La cocaína tenía que ser completamente pura y no debía de tener ningún tipo de manipulación. Y ahorita les digo por qué. Pero al momento en el que recibían el producto, lo movían las flotas que tenía Blank Johnson junto con Terry y se encargaban de moverlo a sus propias bodegas y laboratorios que tenían tanto en Detroit como en Atlanta, y era así como lo convertían en crack. En los laboratorios dentro de las mansiones, pues se acondicionaba el espacio para que estos filtros acondicionadores quitaran cierto tipo de sospecha que tuvieran las autoridades. Y también era para que el polvo de la cocaína no drogara a los asociados que estaban ahí trabajando y haciendo todo, además de que debían de utilizar cubrebocas y guantes quirúrgicos y todo este rollo super Breaking Bad para que nadie los cachara. Así de fácil y así de sencillo. En los laboratorios lo que hacían era que rompían o cortaban el ladrillo de cocaína pura y le removían 125 gramos, que es 1/8 del peso total. Esos 125 gramos luego los reemplazaban o los cortaban con un aditivo. Los más famosos en este caso pueden ser, creo que detergente de ropa, laxantes, cafeína, bórax, anestesia local como procaína o también usaban hasta creatinina. Pero el aditivo que utilizaban los Flannery era un líquido llamado Proscent, que es creo que es un producto que se utiliza para que no huelan tanto las paredes en el momento en el que alguien pinta. Eso era lo que ellos usaban. Todo esto, toda esta mezcla, la metían a un procesador de comida, lo mezclaban súper bien y al final utilizaban espatulitas ahí de cocina para meter toda la mezcla en un molde y volvían a hacer otro ladrillo. Al final, con un gato hidráulico de 5 toneladas, pues presionaban el ladrillo y lo volvían a hacer en su forma usual. Y por cada 7 ladrillos que cortaban, mezclaban y presionaban, se formaba uno más por todos los gramos removidos, volviendo su producto en 87% puro. Y obviamente la ganancia económica, era muchísimo mayor. Y con el crecimiento de la mercancía, porque estaba creciendo a manera, increíble, los Flannery pues debían encontrar más automóviles que pudieran mover. Y fue así como Terry y Big Mitch conocieron a William Doug Marshall por medio de otro distribuidor amigo de ellos llamado Jerry J. Brock Davis. Doug, quien tenía otro concesionario de automóviles llamado Exquisite Empire, le mostró a Terry una limusina que le contaba pues para el transporte. Y pues era con un toque especial. El toque especial que tenía esta limusina era una combinación secreta donde se tenía que presionar el botón del techo, el botón del aire acondicionado y haber dejado la palanca de cambios en parking. Bueno, en este caso la palanca de velocidades. En parking, para que se abriera un compartimento especial que podía almacenar hasta 12 de kilos de cocaína.
Eso hacían. Y evidentemente a Terry le encantó esta idea e invirtió alrededor de $250,000 para tener toda una flota completita para que se pudieran estar moviendo por todo el país sus grandes, increíbles asociados. Y obvio trataban todo como un negocio, por lo que se aseguraban de pagarle a los empleados o a los involucrados, y eran de $8,000 a $20,000, dependiendo de cuánta mercancía estaban moviendo. Y pues dependía también la ciudad y dependía qué movimiento se estaba haciendo. Pero desafortunadamente para ellos, llegó un punto en el que Doc ya no pudo conseguir más automóviles porque uno de los automovilistas que se estaba llevando la mercancía fue detenido por las autoridades y se encontraron alrededor de 12 kilos dentro de una limusina, haciendo que se detuviera por lo menos de su parte el movimiento de la mercancía. Y fue así como lo ascendieron a su nueva posición, porque no lo podían dejar, a director financiero de los hermanos Flenory. Como director financiero, lo que hacía era mantener el orden de la organización en cómo se gastaba el dinero, documentaba el dinero que se tenía que deber o se tenía que pagar, encontraba las mejores maneras de poder lavar dinero y también ayudaba a la creación de cuentas bancarias en donde los Flenory podían depositar cantidades enormes y pues las autoridades federales no podían encontrar nada más. Esto fue lo que prácticamente popularizó a esta organización BMF, porque se sabía de un grupo, se sabía de alguien que estaba mueve producto alrededor de todo el país, pero nadie sabía quiénes eran los que estaban detrás de esta organización. Sobre todo porque Mitch no tenía trato directo con las personas. De nuevo, Mitch se quería dedicar 100% a la música y la droga no era como algo que a él le gustara tanto hacer. Y pues quien hacía este trabajo era su asociado, su segundo al mando, Chad J. Bo o Junior Boss Brown. Mientras que Terry sí hacía todo. Él se dirige con las personas, él coordinaba qué tanto se iba a mover, cuánto se iba a mover y a dónde se iba a mover. Pero también tenía un segundo al mando llamado Arnold A.R. Boyd, y nada más porque Blank Johnson ya estaba en la cárcel. Pero de alguien más. Esto era la razón por la que casi nadie sabía quiénes eran los que estaban detrás de tanto movimiento de cocaína. Hasta que se empezaron a levantar sospechas. Porque mientras Big Mitch se estaba encargando en hacer crecer su poder, había alguien que ya estaba trabajando en dos cosas. Y este alguien era el agente de la DEA, Jack Harvey. Una de las cosas en las que se estaba concentrando este señor era que junto a otros agentes de la DEA que estaban en Michigan, pues estaban encontrando por medio de informantes ciertos tipos de cosas acerca de una pandilla también traficante de cocaína que se encontraba en Puritan Avenue y Motor City, que eran los Puritan Avenue Boys. Pues, entre tantas investigaciones e informantes, Jack Harvey se dio cuenta de que estas personas tenían relación con Demetrius Flenory, porque pues la fama que se estaba creando alrededor de ellos y que estaba recibiendo Jack Harvey ya estaba como un poco sospechoso. Pero la otra cosa en la que él estaba trabajando era una subinvestigación en 1997 sobre la muerte de Dennis Walker, un vendedor de droga asociado de los Puritan Avenue Boys que había sido detenido en 1994 por la DEA en Atlanta bajo los cargos de conspiración de cocaína. En 1994, Dennis Walker hizo un trato con las autoridades después de declararse culpable a cambio de dar información acerca de la persona que estaba junto a él y que también había sido detenida junto a él, Tony Valentine. Por medio de esta investigación, los agentes de la DEA y Jack Harvey comenzaron a darse cuenta de que Big Mitch y Terry no eran parte de los Puritan Avenue Boys, pero sí tenían cierto tipo de relaciones amistosas, cierta amistad. Y eso no les estaba llegando a agradar tanto porque los nombres salían de manera muy frecuente. El 30 de octubre de 1997, la noche del asesinato de Dennis Walker, después de haber pasado 3 años en prisión, se dirigió a su casa desde el Hotel Atlanta Westin. Al momento de que tomó la desviación en la Interestatal 85 cerca de Buckhead, que es como súper lujoso ese vecindario en Atlanta, un automóvil lo empezó a seguir y la velocidad bajó mientras más se estaba acercando al automóvil de Walker y bajó los vidrios el chofer
y con una Glock calibre .40 disparó al automóvil, matando de manera instantánea a Denise. En enero, informantes ayudaron a los agentes de la DEA y lograron recibir algo clave para poder investigar este asesinato. Un conocido de Jack Harvey, informante, había comentado que una persona de nombre Michi había asesinado a Denise Walker después de haber dado información acerca de Tony Valentine, convirtiendo a Big Mitch en el sospechoso principal. Pero no se juntó suficiente evidencia acerca de esto y no se pudo hacer un arresto de la posible conexión que había entre Big Mitch y Denise Walker, porque lo único que se sabía acerca de Demetrius y los Puritan Avenue Boys era el dinero, o sea que Big Mitch tenía muchísimo dinero y que pues se movía mucho de Detroit a Atlanta y de Atlanta a Detroit. Pero era prácticamente todo lo que se sabía acerca de este hombre hasta entonces. Pero esta información fue suficiente para las autoridades de la DEA y también para Jack Harvey, porque comenzaron a investigar un poco más acerca de Big Mitch y se dieron cuenta de que, aunque no estaban relacionados con los Puritan Avenue Boys como parte de la pandilla, tenían su propia organización criminal. Y con el crecimiento de esta organización, Mitch y Terry ya tenían alrededor de 500 personas en la nómina y se dieron cuenta de que ya era momento como de nombrarla, ¿no? Como ya era momento de decir quiénes somos. Y fue así como nació BMF, o Black Mafia Family. Y es curioso, porque muchas personas comentaban en ese entonces que BMF no significaba Black Mafia Family, sino Big Mitch Flannery. Pero es algo que Big Mitch a la fecha dice que no es cierto, que él fundó Black Mafia Family. Y esto también era porque el peligro ya estaba cada vez más notorio en esta organización. Y era como muchos se preguntaban, pero ¿cómo mantenía tanta lealtad Big Mitch? O sea, porque estamos hablando de 500 personas o más en la nómina. ¿Qué hacían? Este hombre era generoso y era muy carismático también. Es carismático. Nunca se ganó a la gente con base de amenazas o violencia, porque era algo que antecesores de Black Mafia Family habían estado haciendo y era algo con lo que Big Mitch no se sentía identificado. Era una persona buena, era una persona que sabía lo que era vivir en la calle y sabía ganarse a la gente. Así de fácil, así de sencillo. Tipo Don Vito Corleone. Estamos hablando de un Vito Corleone en su máxima expresión. Y pues a Mitch le gustaba tratar a la gente como familia y era donde él decía, aquí todos nos movemos como hermanos, todos somos uno solo. Don Vito Corleone. Y además de que era muy exigente en cuestión de lealtad, siempre decía que prefería la muerte a alguien que le fuera desleal, que es Death Before Dishonor, que muchas personas que estaban con él siguieron al pie de la letra y hasta tenían tatuado Death Before Dishonor. Sobre todo porque era algo sumamente importante para Mitch y por eso eran como familia y súper unidos, pero también tenía sus propias reglas. La primera, no hablar de organización con alguien que no esté en ella. También estaba, si te atrapan, tú te las arreglas. La violencia imprudencial está mal vista, ya que atrae la atención equivocada y la lealtad es apreciada por encima de lo demás, aunque tú también te las deberás ingeniar por ti mismo. Y por último, si puedes de alguna manera probar tu devoción a la organización, hazlo. Pero una de las tantas formas por las que la gente se sentía atraída a Black Mafia Family, especialmente a Big Mitch, era por ese aura de riqueza, poder, generosidad, buena onda y carisma que tenía. Era difícil resistirse a los encantos de Big Mitch en ese aspecto, y por eso la gente lo hacía, más que nada. Pero muchos creían que aquí quedaba, aunque no era así. Nunca fue así. Big Mitch ya era parte de Buckhead, el equivalente al Upper East Side de Manhattan, que era el epicentro de la gente rica de Atlanta y que ya estaba empezando a crecer un poco más porque el hip hop ya se estaba volviendo una parte sumamente importante de la ciudad y era la razón por la que Big Mitch primeramente estaba ahí. Con la entrada de clubes como Chaos, pues ya se estaba empezando a hacer más notoria la escena y Big Mitch se dio cuenta de que podía hacer crecer algo que siempre había querido, su carrera musical.
Chaos era uno de los clubes más llamativos de la industria y era donde Mitch quería estar. Dijo, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y para él entrar a la industria del hip hop era un proceso. Tenía que crecer en las calles, pobre, y luego tenía que vender droga y luego rapear acerca de eso. Y fue así como en 2003 creó BMF Entertainment, una disquera que solamente había firmado con Blue Da Vinci como artista y quien desafortunadamente no logró vender así como mucho. Pero también Mitch quiso trabajar con Young Jeezy, un rapero que había estado vendiendo miles de copias y a quienes personas dicen que gracias a Black Mafia Family es famoso, pero nunca se firmó un contrato. El sueño de rapero de Mitch hacía que Terry se volviera un poquito más ansioso por la atención que se estaba trayendo, y lo cual estaba bien previsto. Pero lo que no sabían era que la DEA, o sea, la Administración de Control de Drogas, desde la investigación del asesinato de Dennis Walker ya les estaba pisando los talones y estaban más destinados a completamente derrumbar la Mafia Family. Y esto es porque después de la investigación del 97, en 2001, Jack Harvey, pues empezó a hacer otra investigación acerca de Demetrius Flannery. Porque el 15 de agosto de 2001 llegó a una de las tantas casas que tenía Black Mafia Family, ustedes se acuerdan, las que tenían laboratorios, y esta casa era conocida como la Casa Blanca, que utilizaban para rebajar cocaína y volverla crack, pero se enteró por uno de sus informantes que Michi estaba ahí y que ahí vivía. Jack Harvey fue a esta casa y no encontró a nadie. Pero año y medio después, en 2003, recibió noticia de nuevo de que Michi estaba de regreso en Atlanta y que iba a ser una de las mejores fiestas de todos porque era su cumpleaños. Lo cual era cierto. Big Mitch estaba en Atlanta de regreso porque iba a lanzar una mega fiesta de cumpleaños en su Casa Blanca y luego iba a lanzar otra fiesta en el restaurante Justin's de Sean P. Diddy Combs. Que es importante que recuerden el nombre de Sean P. Diddy Combs para más adelante. Es importante que lo sepan. Acuérdense de ese nombre. Entonces, el 23 de junio de 2003, a la 1 de la mañana, Jack Harvey regresó a la Casa Blanca para ver si era cierto este chisme de la fiesta y vio que sí. Hizo una pequeña investigación alrededor de la propiedad y se dio cuenta de varias cosas. La primera era que Demetrius Flannery no era el dueño de esta Casa Blanca, sino Tanisha Welch, que era la novia de Terry Flannery, y ya se estaban empezando a hacer investigaciones también acerca de Terry Flannery, porque tenía conexiones en Los Ángeles, Detroit, Atlanta, San Luis, you name it. Tanisha no vivía en Atlanta, por cierto. Jaja, vivía en Los Ángeles, haciendo también creer que pues Mitch estaba viviendo ahí. Y también ya se tenía información de que había posesión de marihuana en esa casa, posesión de armas. Y pues así fue como se tramitó el 25 de junio de 2003. Pero el juez que estaba como a cargo de aceptar o de negar la orden judicial dijo que no había suficiente evidencia, no había suficiente razón para que pudieran como allanar esa casa. Así que la negó. Muchos dicen que la verdad no dijo nada este juez, pero hay otros que dicen que sí. No se sabe. Pero no fue hasta que 4 meses después un evento que sería clave para el derrumbe de BMF tomaría lugar. Y 2 meses después, un enorme incidente se conectaría a él. El 7 de septiembre de 2003 se logró hacer un acercamiento a BMF cuando William Doug Marshall, si ustedes recuerdan, el dueño de Exquisite Empire, CFO o director financiero de Black Mafia Family, llamó al 911, inteligentísimo, para comentar que le había disparado a una persona que había entrado a la mansión en donde se encontraba. Marshall ya había levantado sospecha por parte de las autoridades por medio de Exquisite Empire y su actividad ilegal, y había estado siendo vigilado por el detective Bryant Bubba Burns. Y esto era porque aparentemente, y de manera muy sospechosa, se estaba viendo el movimiento de identidades de prestadores falsos de nombres para rentar automóviles como
BMWs, Jaguares, Range Rovers, todo esto para actividad no muy legal. Yo creo que desde que vemos prestadores de nombres, o sea, prestadores falsos de nombres, nos damos cuenta de esto. Entonces, justo en el momento en el que entra la llamada, pues Bryant Burns fue a investigar el lugar de los hechos y vio que Marshall estaba un poquito nervioso, como si estuviera queriendo ocultar algo. Y sí, era que sí estaba escondiendo algo, porque esa mansión en donde estaba tenía una caja fuerte del tamaño de una habitación. Pero lo más curioso de esto era que en el pasillo de esta caja fuerte se encontraba un ladrillo de cocaína y un zapato, señal de que esta casa era en donde estaban almacenando la cocaína y la persona que había entrado a la casa tenía conocimiento de esto y pues quería saquear. Así de sencillo. Súper fácil, Bryant Burns consiguió una orden judicial para poder investigar la propiedad y así encontrar qué era de lo que se estaba sucediendo alrededor de Exquisite Empire y Doc Marshall. Durante la investigación, Burns encontró mucho más de lo que estaba buscando un día después del incidente. Debajo de las cajas que él estaba como leyendo, encontró detalles de los movimientos de cada uno de las cosas que tenía Exquisite Empire, incluyendo nombres y números telefónicos de sus propios empleados, un listado de los automóviles que habían sido desviados por prestadores falsos de nombres, movimientos ilícitos y libros de contabilidad que estaban enumerando con apodos a los clientes más peculiares de la empresa. Y por clientes más peculiares me refiero a narcotraficantes. Así de sencillo. Y esta fue suficiente evidencia para las autoridades y su investigación para arrestarlo, y le ofrecieron ayuda por si, pues, chismeaba de quién era su jefe, y Doc Marshall no habló en ese entonces. Y fue así como el 28 de octubre de 2003, como si fuera una sincronización, pues se comenzó una investigación oficial por diferentes instituciones, ya que tenían y contaban con todo este precedente de Doc Marshall. La DEA, el IRS y el Control de Drogas Organizado crearon una misión llamada Operación Mafia de Motor City, que era en la ciudad de Detroit, por los Puritan Avenue Boys. Nunca se llegó a conclusiones concretas de qué era lo que estaba sucediendo con estos movimientos y con todo esto de Exquisite Empire, hasta que Mitch con sus propias acciones logró acercar a las autoridades. Y fue así como el 11 de noviembre de 2003, con Chaos siendo uno de los clubes del momento en la industria del hip hop, pues obviamente existían eventos dedicados 100% a ello, y con ello estaban los Mondays Hip Hop Night. Cada lunes, cientos de personas iban a Chaos a divertirse, y entre ellos, obvio, no podía faltar Big Mitch y toda su flotilla. Este lunes no era distinto, y Chaos estaba a reventar. No podías caminar ni 3 pasos cuando ya te estabas encontrando con alguien de BMF. Y esto era algo que también sabía Anthony Wolf Jones. Wolf, como era conocido en todos lados, era alguien que se sabía, era parte de la escena, alguien que le gustaba gastar bien su dinero, pero también un dolor y una disculpa por la expresión que voy a usar, no estoy acostumbrada tanto a decirlo en cámara, era un dolor de huevos. Y esto era porque ya se había creado cierta fama Wolf en varios eventos, en varias ocasiones. Previamente había sido guardaespaldas de Sean P. Diddy Combs, Puff Daddy, Diddy, como le quieran decir. Había sido su guardaespaldas. Pero también había sido sentenciado en 1991 a 2 años de prisión en Nueva York luego de haber intentado asesinar a un policía. Al salir de prisión en 1993, fue testigo de un tiroteo en un club de Atlanta, que de por sí ya este problema existía, pero se hizo más grande. La situación entre los raperos de la costa este y la costa oeste. Un guardaespaldas de Suge Knight, que era dueño de Death Row Records, disquera en la que estaba Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, salía del club Platinum en West Peachtree Street. Y cuando de repente vio que se estaba encontrando con todo el séquito de Sean Combs, que era el dueño de Bad Boy Entertainment o Bad Boy Records, disquera de Biggie Smalls o de Notorious B.I.G., y fue como se creó una riña
En medio de este caos, un ejecutivo de Death Row Records resultó herido con un arma de fuego, muriendo semanas después, cuando pasó esta riña. Y ahí quedó su situación hasta que 6 años después se reinició la investigación con Wolf siendo uno de los sospechosos principales. Y luego Wolf se volvió a ver involucrado en una pelea que se llevó a cabo en 1999 con Sean P. Diddy Combs y Jennifer López también como involucrados. Y Wolf dejó de trabajar para Puff y luego se fue a vivir a Atlanta. Y aunque era un dolor de cabeza para todas las personas que se encontraban en Atlanta y en la escena del hip hop, para Big Meech no lo era. Big Meech decía, Wolf es mi amigo, tenemos fotos juntos. Besties, somos besties. Wolf no lo veía así. Wolf ese 11 de noviembre no lo vio así. Y todo comenzó porque terminó mal con su ex. Así de fácil y así de sencillo. Aparte de que se enteró de que su ex estaba empezando a juntar mucho con Big Meech y con Black Mafia Family, y era algo que no le gustaba tanto a Wolf, y le decía que se estaba juntando con gente peligrosa y que estaba corriendo muchos riesgos, como si estar con Wolf no hubiera sido ya peligroso de por sí con toda la historia que tiene. Pero en fin, esta chica negó por completo el irse de ahí, o sea, de dejar de hablar con Black Mafia Family, y él, obvio, se molestó y la agarró del cuello e intentó sacarla del club. Meech, obvio, no toleró ver esta situación y se metió entre los dos y pues le dijo a Wolf, vete de aquí, no te quiero, bye. Y él accedió. La cosa aquí fue que Meech se dio cuenta de algunos sentimientos que tenía escondidos Wolf, y era que no era tanto el enojo que le tuviera Wolf hacia su ex, sino hacia él, Meech. ¿Por qué? Porque se estaba empezando a juntar mucho con P. Diddy. Antes Puff Daddy, ahora Diddy. Pero se estaba empezando a juntar mucho con él. Y era algo que decía, son celos porque yo ya soy su amigo y tú ya no te estás juntando tanto con él. Y después de que se fue Wolf, a la hora de que pasó este evento, regresó. Y se fue directamente hacia su ex. Así. Alterando una vez más el orden de Chaos. Y Big Meech ya no lo soportó y lo sacó. Hizo que la seguridad del club lo sacara. Y fue así como Wolf no regresó, pero llamó a uno de sus amigos, Lamont Reese Gertie, y esperaron en el estacionamiento del club hasta que salieran todos los de Black Mafia Family. Cuando cerró Chaos a las 4 de la mañana, Wolf emboscó a Meech y a todos los miembros de Black Mafia Family que estaban ahí, que no entiendo por qué hizo eso, si eran un montón de miembros de Black Mafia Family y nada más eran 2. Quién sabe, tal vez porque ya había sobrevivido a otro tiroteo antes. Pero los resultados no fueron muy buenos, obvio. En la escena, el amigo de Wolf murió al instante y Wolf fue llevado directamente al hospital Grady Memorial Hospital, en donde terminaría muriendo por heridas en su pecho. Se inició, obvio, una investigación por doble homicidio por parte del detective Mark Cooper y con oficiales del Departamento de Policía de Atlanta, y se hicieron entrevistas a los asistentes de aquellos. Por más que se hicieron entrevistas, la gente decía, es que yo no vi nada, solo escuché, se escucharon disparos, bla, bla, bla. Sí, se escucharon por lo menos 40 disparos. Y la gente estaba así como de que, no, yo no vi, yo solo escuché. Y las autoridades estaban como de que, sí debiste haber escuchado algo. Pero en fin. Así se quedó hasta que entró una llamada al 911 de una mujer que decía saber quién estaba a cargo del tiroteo. Ella comentaba haber visto a un hombre sacar una pistola del cinturón de su pantalón y que probablemente llegó a disparar por lo menos 7 veces. Ella dijo que era una persona con muchísimo dinero, mucho poder y que era conocido por varios como Michi. Fue así como las autoridades una vez más se dedicaron a investigar a Big Meech, encontrándolo a él y a su compañero Amin Bull Height en el hospital North Panther Regional recibiendo tratamiento. Amin en su pie por una herida de bala y Big Meech por una herida de bala en su trasero. Ambos fueron llevados a la estación de policía y también entrevistados acerca de estar posiblemente involucrados en el tiroteo. Amin fue arrestado, pero luego lo dejaron en libertad porque no dijo mucho y estuvo súper chill. Mientras que Meech, por otro lado, durante la interrogación dijo,
Güey, yo no puedo estar a cargo de este tiroteo, soy víctima. Mira mi herida. Mostraba su trasero. Mira mi herida. No. Y luego dijo, yo no vi nada, yo solo fui víctima al momento en el que quise escapar, cuando abrieron así fuego, piu, piu. Yo escapé. Y era muy plausible, o sea, era creíble que hubiera hecho esto. Pero lo que en realidad las autoridades estaban buscando saber de Big Mitch no era tanto estar involucrado en el asesinato de estos dos hombres, sino saber en dónde vivía. Si sí era cierto que de su casa era esa que tanto había estado investigando Jack Harvey. Mitch dijo, yo no vivo aquí, o cuando vivo aquí me quedo a vivir con amigas. No es nada como permanente, no es una estancia permanente. Y todos así de, ok. Pero aún así la DEA estaba junta información y fue suficiente. O sea, tiroteo, llamada anónima, investigaciones previas a Exquisite Empire, posible arma homicida, posible involucramiento. Entonces ya era suficiente para poder tramitar una orden judicial. Y así fue. Fue otorgada y el 17 de noviembre de 2003 el agente Jack Harvey junto a Brian Burns iniciaron una investigación de la Casa Blanca entrando con orden judicial en mano. ¡Fiu! Estaban oficialmente, entre comillas, buscando el arma homicida de Wolf y de Reese. Pero pues lo que querían de verdad encontrar y determinar de una vez por todas era que Big Mitch era un narcotraficante. Fácil. Easy as. La casa, lujosísima, by the way, y que a la fecha muchos consideramos una de las mejores casas de todos los tiempos, calculaba alrededor de $170,000 en puro mármol que tenía y $50,000 en muebles. De por sí los muebles son caros. Soy generación Z, yo sé lo que es llorar porque los muebles estén caros. Esto es muchísimo dinero. Y luego las paredes de la recámara principal que tenía esta casa eran fotos de Al Pacino. Y era Al Pacino en Scarface y fotos de John Gotti, que era el jefe de la mafia de la familia Gambino de Nueva York. Y portarretratos de Tupac y de Biggie. Y también se encontraron como con un radio de policía. Estos hombres tenían un radio de policía en su casa. Y luego también tenían un medallón o un... en este caso es un medallón porque son pesados. Con un valor aproximado de $15,000 que decía BMF for Life. Y también una ametralladora de 9 milímetros que estaba cargada. Lo normal. Pero lo que en realidad captó la atención de las autoridades fue lo que había en las otras recámaras. 2 pistolas, una semiautomática calibre 40 y otra calibre 45 y otro medallón que decía BMF for Life, pero lo más importante, un cuaderno rojo de espiral. Este cuaderno tenía garabatos que los investigadores estaban casi seguros estaban relacionados con el narcotráfico porque tenían frases como ticket de avión, notas del coche, dinero que se debe, dinero pagado, primer intento, etc. Pero estos garabatos eran sobre todo muy familiares para una persona, Brian Burns. 2 meses antes, él había estado viendo papeles idénticos en la mansión en la que estaba Doc Marshall. Y pues ahora los estaba viendo en la Casa Blanca y decía, ¿qué está sucediendo? Y en esta casa se encontró documentación de 19 vehículos y aplicaciones por casi la misma cantidad de celulares. Y muchos de los autos y celulares en el cuaderno rojo de la Casa Blanca estaban registrados bajo los apodos que había encontrado Brian Burns en los papeles de Exquisite Empire. Pero lo que más llama la atención de estos papeles es que alrededor de media docena de los números que estaban registrados ya estaban siendo investigados por la DEA bajo la operación Murder City de los Puritan Avenue Boys. Sí. Muchísimos de los teléfonos que estaban registrados en Exquisite Empire ya estaban siendo parte de la operación Murder City y pues ya esto estaba creando más controversia. Y aunque Mitch no estaba vinculado directamente a esta investigación, pues chale, ¿qué les puedo decir? Se habían encontrado muchísimas cosas. Una contadora de dinero, bolsas, ligas con tarjetas como de una compañía llamada 404 Motorsports, pero sobre todo una fotografía que tenía Big Mitch con el líder de los Puritan Avenue Boys, Brantley.
Lo que sí no se encontró fue el arma homicida. Ninguna de las 3 armas que se encontraron en la casa dieron positivo a los casquillos que se habían encontrado en el estacionamiento. Entonces, por más que crecía la investigación de si Big Mitch era narcotraficante o no, la del homicidio, los homicidios estaba en declive. Pero evidentemente había sido una buena investigación para las autoridades. Y aunque la presión entre la DEA crecía, también entre la relación de Terry y Big Mitch. Hubo un punto en el que J-Bo o Junior Boss Brown quiso robarse a los clientes de Terry porque estaban divididos, Terry y Big Mitch, porque Big Mitch estaba haciendo más calidad en su producto mientras que Terry estaba haciendo más cantidad. Entonces, su producto era más adictivo, sí, pero no era tan bueno como el que quería Mitch. Y esto humilló mucho a Terry y se molestó con Mitch y se dejaron de hablar. Se cortó cualquier tipo de relación. Y lo más curioso es que funcionó. El que se dejaran de hablar funcionó porque no se hablaban directamente, se hablaban por medio de intermediarios o de que dice Terry esto, dice Mitch esto. Y la investigación se detuvo del lado de Mitch porque el teléfono de Terry ya había sido interceptado y todos sus asociados ya estaban siendo investigados por la DEA. Y fue así como las autoridades dijeron, no sé si darle solo los cargos a Terry o si darle también cargos a Mitch o me espero. Y decidieron esperarse. Y mientras Terry estaba siendo investigado, pues Mitch dijo, yo quiero seguirme dedicando a la música. Y Blue Da Vinci sacó su sencillo The World is BMFs, que fue un éxito total. O sea, en la escena del hip hop, un éxito total. Y trajo mucha más atención a Mitch y salió en revistas como Smack. Y 7 meses después del tiroteo, el 21 de junio de 2004, Mitch celebró su cumpleaños número 36 y rentó un superclub y tenía letras que decían Mitch. Y pues ya hasta rentó un espectacular que decía The World is BMFs. Y todos decían de que este güey ya se está burlando de las autoridades, de que nunca lo van a cachar, nunca van a saber quién es. Pero mientras se estaba burlando, las autoridades encontraron otra casa que tenía, llamada Space Mountain. Y Space Mountain tenía personas que estaban ahí. Pero aunque tenía personas ahí, era uno de los transportistas que se dio cuenta de que ahí estaban las autoridades y dio la noticia a Big Mitch. Big Mitch dijo, vámonos de aquí, bye, out, yo ya no quiero estar en este lugar. Y fue así como decidieron escapar. Y Mitch se dio a la fuga, escapando a Miami, y en Miami estuvo como más metido en el mundo de la música. De nuevo, no estaba metido él en vender droga, simplemente estaba su nombre en el mundo de la droga. Quien se encargaba era J-Bo. Y pues le estaba dando más atención y salió en revistas y tenía todo el spotlight, prácticamente. Pero Young Jeezy sacó su sencillo Trap or Die y fue ahí cuando dijeron, ¡oh no! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? Y pues sí. Se perdió el spotlight del hip hop en Big Mitch y se le dio a Young Jeezy. En junio de 2005, Mitch se las vio duras otra vez cuando atraparon a Jeffrey Layer y Omari O'Doug McCree en Atlanta, que eran 2 de sus distribuidores, y luego fueron arrestados y al principio negaron todo, pero después no les quedó más que confesar porque los arrestaron varias veces y hasta la tercera se dieron cuenta de que ya no tenían más. Y los cacharon con 10 kilos de cocaína que tenían porque como sus teléfonos habían sido interceptados, pues se dieron cuenta de que tenían esa cantidad enorme de cocaína y pues dijeron no se pueden escapar. Y fue ahí cuando empezaron a decir que la persona o la mastermind detrás de esto era Big Mitch Flannery. Y luego fueron arrestados más miembros de BMF, entre ellos J-Rock. Y luego comentó que la casa en donde estaban era una de las bodegas conocida como tercera base, pero que había otras como segunda base, la puerta, el elevador. Y entonces ya se estaba creando un poco más de tensión. Para octubre de 2005, de hecho, 17 miembros de BMF ya habían sido arrestados, varias casas ya habían sido allanadas, y más de 650 kilos de cocaína ya habían sido confiscados, 5.3 millones de dólares alrededor, y pues 5.7 millones de dólares en bienes. Y luego, en esta casa del elevador, arrestaron a 30 miembros de BMF, confiscaron más de 30 millones de dólares en efectivo y 2.5 dólares en cocaína y varias armas.
2.5 kilos de cocaína y armas. Y de los arrestados, varios mencionaron a Big Mitch, y esto fue suficiente para derribar el imperio. Y aunque Terry ya estaba sintiendo como el final de BMF, Mitch se estaba concentrando en la música, pero pues no le estaba yendo nada bien, o sea, no le estaba yendo bien. Después de perder toda la atención con este sencillo de Young Jeezy, güey, ya no quisieron saber, o sea, ya no era. Y Mitch, pues estaba en Miami, le quitaron la atención y ahí se fue volando a Dallas porque ya estaba sintiendo el final cerca. Y fue como el 20 de octubre de 2005, agentes de la DEA recibieron información acerca del paradero de Mitch y lo encontraron y lo investigaron. Lo vieron en la alberca de una mansión donde estaba, en el patio, y esto fue suficiente para que por fin se autorizara una orden judicial. Los agentes convencidos fueron a la mansión, tocaron, toc, 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 y sin problema Mitch se entregó. Encontraron marihuana, $700 en joyas, pastillas como con el logo de BMF, y una pistola tan potente que se llamaba la Cop Killer o la asesina de policías. El 27 de octubre de 2005, la DEA encontró a Terry en St. Louis, Missouri, en Jamestown Road Farm, y llegaron a la casa arrestando a otros 15 miembros de BMF, además de Terry. Ambos fueron llevados directamente a Detroit, que era donde se iba a llevar su juicio, y el cargo mayor, o sea, era cargo dividido en subcargos, era evasión de justicia por llevar a cabo una empresa ilegal, con 20 años supuestamente de cárcel. Para tener esta pena, se debe demostrar de quienes llevan la empresa tenían por lo menos a 5 subordinados. BMF tenía 500, no es cierto, tenía 1000, ya tenían 1000 para ese entonces. Y debían también tener un comprobante de venta de drogas y que el acusado haya tenido por lo menos 3 ofensas con venta de droga. Sí. Con Terry fue súper fácil, o sea, darle estos cargos y fue súper sencillo hacerlo como culpable. Y con Mitch no tanto porque, de nuevo, los teléfonos de Mitch nunca habían sido interceptados porque no le hablaba a Terry. Y pues fue liberado bajo arresto domiciliario, algo que no le gustó mucho a Terry, pero la DEA siguió buscando información. Arnold A.R. Boyd, el segundo a cargo de Terry, habló de los carros y de los compartimentos secretos que tenían, y Doc Marshall luego fue detenido en un aeropuerto en 2006, y él fue el que habló. Él fue el que dijo todo, porque al momento de platicar, los cargos subían de 20 años a cadena perpetua, por su testimonio. Los cargos de ambos hermanos. Y en julio de 2007, 49 miembros de BMF se declararon culpables. Y BMF Entertainment tuvo que cerrar porque Blue Da Vinci nomás no dio. Perdón, me dio hipo. Nomás no daba. Blue Da Vinci nomás no dio. Y pues ya no podía ser tan reconocida. La prisión fue súper dura para Terry, de hecho, y quedó con resentimiento hacia Mitch, es lo que dicen en el libro. Porque de hecho, Mitch, al momento de haber estado liberado bajo arresto domiciliario, se estaba juntando con muchísimas celebridades, se estaba brindando, no se estaba tomando tan en serio lo que le estaba sucediendo. Y las autoridades le proporcionaron la oportunidad a Terry de que testificara en contra de Big Mitch, y nunca lo hizo. Es algo que tanto en el libro como hasta la fecha en entrevistas, Big Mitch reconoce y agradece. Dice, mi hermano no habló y por eso mi sentencia no es tan larga, porque nunca testificó en mi contra. Aun cuando se juntaron en 2003, se juntaron en 2007, su primera reunión desde 2003, aún después de todo esto, Terry nunca habló. Y en esta reunión, Mitch le dijo que por su culpa, por culpa de Terry, los habían arrestado y que por él se estaba llevando a cabo este derrumbe de Black Mafia Family. Aún después de todo esto, Terry nunca habló. Nunca testificó en contra de su hermano. Esa lealtad se tenían, o sea, como no firmada, pero esa lealtad se tenían. Y así lo dejaron. Así quedó. Y fue así como su sentencia, el 19 de noviembre de 2007, quedó en 30 años de prisión. Terry a sus 35 años y Big Mitch a sus 37 años se declararon culpables y fueron sentenciados a 30 años de prisión. Y es aquí donde quiero platicarles acerca de una organización que encontré, que es The Drug Policy Alliance, que es drugpolicy.org,
una organización dedicada desde el año 2000 a luchar en contra de la criminalización de sustancias nocivas por medio de alternativas en contra de la guerra de las drogas en Estados Unidos. Big Mitch y Terry van a tener oportunidad de salir y poder, de cierto modo, recuperar su vida porque tienen amigos dedicados a la industria del hip hop y pueden ellos ayudarlos. A diferencia de personas que son enviadas a la cárcel, por ejemplo, por posesión de marihuana, que los llevan 20 años a prisión. No entiendo por qué es tanto, güey. Y la criminalización, desafortunadamente, ha convertido toda esta situación de la posesión de drogas en un problema para minorías, personas negras, comunidad latina, para las personas pobres, para demasiadas minorías, en algo malo. Es un problema. Ha sido un problema para ellos, especialmente porque se quedan con menos oportunidades de empleo, menos ayuda financiera, menos lugares en donde conseguir para vivir, para comer, para sobrevivir. Esta organización se concentra en dar un toque humanitario, un toque científico, más compasivo, menos criminalístico, menos punitivo, y es así como se puede dar un mejor control a las sustancias sin la necesidad de dar un castigo y se pueda conservar este apoyo sin prejuicios y con alguna manera de juzgar. La criminalización de estas sustancias a lo largo de los años no ha funcionado, sobre todo para las minorías, que viven en Estados Unidos, y se sabe que el conocer acerca de ellas y el saber tanto por qué se consumen o por qué se llega al consumo, como el por qué se llega a vender estas drogas, da un rol importante al comprender por qué es importante decriminalizarlas y poder crear ciertas políticas que no afecten tanto a las personas y no los conviertan en criminales con menos oportunidades de vivir. ¿Por qué? Porque el punitivismo en este caso, en especial para esto, no ha servido. Existen testimonios de personas que estuvieron en la cárcel por vender marihuana y estuvieron 25 años solo por posesión mínima de 1 gramo. Así que por eso quiero hablarles de esta organización e informarnos un poco más. Si ustedes se interesan en hablar de estas situaciones, es importante considerar porque no todos van a correr con la suerte con la que corrieron Big Mitch y Terry. Va a haber personas que no van a tener las mismas oportunidades de seguir adelante en su vida una vez que salgan de la cárcel, algo que durante años hemos querido hacer, la reinserción social. Y bueno, dejando de lado esta organización que recomiendo mucho que vean, recuerden es drugpolicy.org, Drug Policy Alliance, el reino de BMF se derrumbó, pero no el legado. Big Mitch en una entrevista comentó acerca de cómo quiso convertir BMF o BMF Entertainment como tal, porque ahí se estaba lavando también dinero. Dijo que quiso convertirlo en algo legal, lo quiso convertir en un verdadero negocio, en algo que de verdad se pudiera hacer. Pero no lo logró, porque lo cacharon así, rápido. Y dice, tenía 37 años cuando me cacharon, justo cuando quería convertir a BMF en algo legítimo. Pero yo creo que sí lo va a hacer una vez que salga de la cárcel, si es así que lo desea. Pero además varios raperos hablan acerca de BMF. Jay-Z, Snoop Dogg, Eminem, muchas personas hablan acerca de ellos. Y quiero platicarles que existen personas que todavía están como metidas en el conocimiento de la historia de Black Mafia Family. Además de que existen películas como BMF, Miles in the Life, que habla acerca de cómo se estuvieron haciendo estos movimientos con los automóviles que tenían. Y también documentales como BMF, The Rise and Fall of a Hip Hop Drug Empire. Así que existen muchos ejemplos de qué era lo que estaba sucediendo con BMF. Pero no existe nada como la serie recientemente lanzada por 50 Cent en Star Plus acerca de ellos. Se llama así, BMF. Así se llama la serie, en las que aparecen Eminem como uno de los informantes de Detroit. No era este informante tan importante para Black Mafia Family o para el FBI durante Black Mafia Family, pero era un informante de Detroit que hace ciertas apariciones. Pero sobre todo aparece Demetrius Flannery Jr., conocido como Lil Mitch, o Michael, como le gusta que le digan. Y es el protagonista interpretando a su padre, Demetrius Flannery. Por si gustan saber acerca más de este imperio, pues ahí está, Lil Mitch en la serie. Que de hecho sí es actor. 50 Cent lo mandó a una escuela de actuación durante 2 años para que se preparara y pudiera dedicarse a eso. Así que Lil Mitch es rapero y es actor. Y si ustedes quieren como saber, o sea, si ustedes han visto Euphoria, probablemente conozcan a Lil Mitch,
porque él sale en la temporada 2, episodio 1, durante la fiesta de Año Nuevo en la que van todos los personajes, como Travis, la persona que estaba bailando con Maddie o que está en el baño con Maddie, o bueno, cuando está Maddie golpeando la puerta del baño para que Nate le abra. El chico que está detrás de Maddie es Travis, interpretado por Lil Mitch. Así que si gustan saber más, ahí está. Pero independientemente de quiénes son, Big Mitch ayudó a que Atlanta se ganara su propio nombre como el centro del rap. Y varios raperos hoy en día utilizan esos nombres. Kodak Black, no soy fan de Kodak Black, pero él. Usher está muy involucrado también con Big Mitch, conoce a Big Mitch, conoce Black Mafia Family, conoce a Lil Mitch. También gente como Kanye West. Entonces les decía, rapero que ustedes piensen, rapero que probablemente conozca a Black Mafia Family y conozca a la familia Flannery. Y el legado siempre va a vivir. Ciudades que pisaron Big Mitch y Terry, ciudades que quedaron marcadas con Black Mafia Family. Y la sentencia fue diseñada para que salieran hasta 2032. Pero en el 5 de mayo de 2020, Terry fue liberado bajo arresto domiciliario para evitar el contagio de COVID-19 en la cárcel. Big Mitch, por su parte, trató de hacer lo mismo, apeló su sentencia, pero no fue liberado desafortunadamente bajo estas condiciones. Terry sí está libre, Terry tiene su propia cuenta de Instagram también, por si quieren saber más acerca de él, está su cuenta de Instagram. Él habla acerca de cómo estuvo la situación y de cómo estuvo en la cárcel. Por si quieren saber como de primera mano cómo estuvo lo que él hizo, pues allí está. Y aunque se convirtieron Terry y Mitch, esto es más serio, aunque se convirtieron en distribuidores más grandes de cocaína, hay que comprender la razón por la que lo hicieron. Las personas negras no han tenido las mejores oportunidades a lo largo de la historia. Y lo sabemos. Desafortunadamente, la historia que nos enseñan no siempre es la buena en este caso. Segregación racial. Toda la situación de, desafortunadamente, esclavitud. De personas que fueron esclavizadas. Todo esto se ha vuelto una parte importante de estas familias y de estas personas. Porque tienen que llegar a estos extremos para poder seguir adelante, para poder sobrevivir. Y no contemplamos esa situación. Consideremos eso. Y también veamos que el sistema en el que estamos viviendo ha vuelto a estas personas en lo que se convierten. El sistema no ha dado las oportunidades suficientes a todas las razas, a todas las etnias, a todos los que tienen una situación socioeconómica distinta. Solo hay que considerar eso para que nos demos cuenta que en realidad el centro del problema o el centro de la razón por la que se convirtió en un imperio Black Mafia Family fue por el contexto en el que estaban pasando. Estaban tratando de sobrevivir. Y lo hicieron. Y entre ello aprovecharon a convertirse en influencias en el mundo del hip hop. Y espero que les haya agradado este episodio. Este fue el éxito y el derrumbe de Black Mafia Family. Una gran historia. Sí, es como muy de película esta historia. Cuéntenme qué pensaron, qué piensan. Me pasó un episodio un poquito largo. Fue un episodio un poquito largo, pero siento que es importante platicar de contexto, de todo, para poder saber qué es lo que sucede. Yo me retiro, no sin antes decirles, no se les olvide seguir todas las redes sociales del podcast, @cdexpedientes, en donde ustedes gusten seguirme, Facebook, Instagram, Twitter, otra red social tal vez, sí, no lo sé, no tengo mucho autocontrol con las redes sociales, pero si gustan seguirme a mí, soy @Angie_Van, por si gustan dejarme ahí un comentario. Recomendaría y pediría mucho que me dejaran un comentario aquí abajo, porque eso ayuda a que el algoritmo de nuestro bello y hermoso YouTube, en este caso, pueda promover el episodio a más personas, para que más personas lo vean y pueda yo crear una comunidad aún más grande con ustedes, que son quienes me escuchan y me dan una hora y cacho de su día para oírme. Me retiro, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias de corazón. Adiós.